Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida otra vez más a Reciclado Creativo. En este vídeo te mostraré cómo hacer disfraces divertidos de medusas con material reciclado. Necesitaremos una ensaladera o un cuenco de plástico, bolsas de plástico que se pueden cambiar por otro tipo de tiras si se trata de niños muy pequeños o bebés, tijeras, rotulador permanente, cinta adhesiva, y unas tiras de iluminación navideña a pilas. Este disfraz no es aconsejable para bebés o niños muy pequeños debido al riesgo de tragarse el plástico. Con un rotulador permanente dibujaremos una espiral sobre las bolsas de plástico. Recortaremos por la línea. Al tratarse de una bolsa, estamos recortando 2 capas de plástico. Una vez hayamos terminado, la espiral se convierte en una tira con forma de ondas. Podemos utilizar diferentes bolsas, transparentes, blancas, incluso de colores. Repetiremos el procedimiento dibujando la espiral y recortando. El tamaño de estas espirales es de unos 30 centímetros de diámetro y las tiras son de unos 2,5 centímetros de ancho. Es un disfraz muy divertido, pero para evitar el peligro de asfixia hay que mantener fuera del alcance de niños pequeños y bebés. El plástico de las bolsas puede pegarse a la nariz o a la boca y detener la respiración. Si deseas hacer este disfraz para niños más mayorcitos, tienen que estar supervisados por adultos cuando lo lleven puesto. Yo he utilizado bolsas transparentes y blancas y me ha gustado la idea de dejar algunas marcas de rotulador. Prepararemos una cinta adhesiva transparente con la cara que pega hacia arriba. Pegaremos las tiras. Yo las he puesto por la mitad para luego doblarlas. Otra opción hubiera sido cortarlas por la mitad y pegarlas desde el extremo cortado. Tomaremos la ensaladera y pegaremos las tiras por la parte interior. Hice otros disfraces con ensaladeras de colores y también con bases de garrafas de plástico. Podemos utilizar más cinta adhesiva para reforzar algunos puntos. Para un resultado más divertido, pegaremos con la cinta adhesiva las luces decorativas navideñas en la parte superior y también a lo largo de algunos tentáculos. Te recuerdo que este disfraz no es apropiado para bebés. Sin embargo, para los más mayores es muy divertido. Espero que esta idea pueda servirte de inspiración. Y si te ha gustado, no olvides hacer me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por estar al otro lado de mi pantalla. Hasta la próxima.